Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a una persona que nos va a sorprender muchísimo porque es un experto en inteligencia artificial. Tiene varias empresas, una de las cuales se llama Human Trends, en la que, aparte de desarrollar programas y procesos de inteligencia artificial que ahora nos va a explicar, trata de combinar la ética con la IA. Te estoy presentando de una forma un poco espontánea porque, buenos días, Nico Viñú, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo estás, Porque me Pilar? encantaría que nos contases tú mejor un poco tu perfil, tu experiencia, porque creo que es impresionante. Pues muchas gracias. Me defines como experto en IA. Creo que no me puedo definir como experto en nada. Siempre me gusta estar aprendiendo. Si bien concretamente en la IA sé que hay gente que sabe muchísimo más que yo. Principalmente en mi equipo más que nada hay muchos expertos mejores que yo. Pero a mí me encanta definirme como un curioso empedernido. Es decir, eso es lo que me llevó al final a emprender. Al final, hoy en día, si bien Human Trends es la matriz principal de este, ahora entrar un poquito más en detalle, bueno, pues soy cofundador de varias startups que tienen la IA como nexo principal, pero que se desempeñan en distintas verticales. Luego podré entrar un poquito más en detalle en cada una, porque al final están en rubros totalmente distintos. Podemos hablar desde el marketing como en la industria del agua, es decir, que a priori son inconexos, pero tienen esa columna vertebral que es la inteligencia artificial. Pues mi periplo por el emprendimiento empieza en 2020. Ujú. Si bien yo estudié algo totalmente diferente a lo que es inteligencia artificial y demás, yo estudié ciencias de la Tierra. En Eso me 2015, encanta, eso me encanta, que sepas que me encantan los perfiles transversales como el tuyo. al final todo tiene, luego es muy orgánico la transición. Eh, yo desde pequeño siempre fui un abocado a la tecnología. Si bien no de estos que se meten a ver el código hasta entrada a la adolescencia ya, pero siempre me gustaron pues los juegos de video y demás cosas. Y la parte del código me nace porque mi padre, mi viejo, como decimos en Argentina, Sí, sí fue de los primeros programadores que hubo en Argentina. Estamos hablando de los 80, entrados la primera época de los 80. muy Él ya bien. programaba y lo hacía leyendo los tomos que se compraban en Estados Unidos en esa época. Entonces, así fue como un poco yo en la primera década de los 2000 me introduje a las computadoras, pues, y ya ahí, ya cuando fui más grande y me mudé a España, pues empecé a trastear con el código. Sí. Ya lo que te digo, yo empecé la carrera en 2015. Si bien no tenía claro qué quería estudiar, yo ya venía programando desde mi infancia, de entre los 15 y 16 años ya empecé a programar, entonces venía con ese background tecnológico. Yo me Sí. dedicaba a hacer páginas web, a hacer juegos online para que se pudiesen jugar en la web. Y estudié un poco Ciencias de la Tierra, lo elegí un poco motivado por lo que era mi hobby, que era leer sobre volcanes y demás, cosas, dinosaurios. Entonces dije, bueno, o estudio esto o no estudio nada y sigo haciendo lo que venía haciendo, que era en los veranos, pues trabajar codificando cosas. Entonces terminé la carrera, dentro de la carrera sí me diversifiqué un poco más a lo que es análisis de datos, más que nada Ujú. con una componente espacial, que es lo que le da la geología, es Sí. decir, ubicación geográfica y demás, pero un análisis de datos per se, es decir, cojo los datos, puedo ver qué puedo sacar de esos datos, estructurándolos, poniéndolos en una buena canalización y luego me di cuenta que yo se los podía introducir, te estoy hablando en 2018 más o menos, yo todavía seguí en la carrera, 2019, no Sí. había terminado, y me di cuenta, un poco alimentado por mi hermano, que hoy en día es mi socio, Muy bien. que yo se los podía meter a algo que se denominaban modelos de inteligencia artificial en ese momento, machine learning, que hoy en día, Sí. pues la inteligencia artificial es el término que más copa todos los telediarios, pero al final no dejan de ser modelos matemáticos, una evolución, ¿no? Modelos, Sí. por ejemplo, lógica, regresiones, más distintas regresiones pueden ser tomados como modelos de machine learning para poder inferir sobre una variable o al final tienen distintas formas. Sí. Entonces, bueno, esos datos uno al final los tiene que analizar y luego puede, pues eso, por ejemplo, imputar valores a una serie temporal, ¿no? Imagínate, dentro del mundo de la geología, estoy estudiando la precipitación,
no tengo una serie temporal histórica y quiero, en un momento dado, se tiene un registro inválido, en ese caso quiero imputar nuevos valores, podría basarme más o menos en la media global de la serie temporal y poder imputar esos valores anómalos o que están Y cómo ausentes, ¿no? pasó ese geólogo a apasionarse de la IA, que ya me estás contando y estamos adelantando ya mucho? ¿Y cómo nació Human Trends? Sí, Porque exacto. realmente empezaste como geólogo, te enamoraste de la informática, acabaste en la IA, fundando empresas con tu hermano. ¿Y qué es Human Trends? Exacto, entonces un poquito llevado con este contexto en el que no es que me saqué de una chistera la IA, ya más o menos dentro del mundo de la geología venía enfocado por una parte del código, por otra parte ver qué podía hacer con esos datos. Y yo ya luego en el máster, que sí fue un máster en análisis de datos Sí. e inteligencia artificial que hice en la Universidad del País Vasco, yo ya Mm, venía ahí maquinando y mi hermano por su lado, con los que luego fueron mis otros socios, Antonio y Miguel, ellos ya se habían conocido en otro máster de IA que había en la Universidad de Granada. ujú, Punto de inflexión, la pandemia, que nos cogió a todos sin saber muy bien qué hacer. Yo estaba trabajando en una empresa, en una multinacional de aguas, que hoy en día es Veolia, en ese momento era Suez, que fueron luego adquiridos, y yo ahí ya venía haciendo temas de análisis de datos orientado al ujú. mundo del agua. La pandemia me pilla con teletrabajo y entonces estuve 4 meses en la misma casa que mi hermano y nosotros por las tardes, noches nos sentábamos a ver qué podíamos hacer en un futuro porque ya veíamos un quiebre en todo lo que iba a ser el Claro, futuro, con temas de teletrabajo, de la noche a la mañana nos enviaban todos a casa y podía pasar que un trabajo muy in situ, como es la geología, pues se podía sí, haber truncado, ¿no? Y nos podíamos ver todos sin quererlo ni beberlo en la calle. claro, Entonces, a partir de ahí, hablando con mis otros socios, pues entre los cuatro dilucidamos este panorama de la IA que iba a explotar. Sabíamos que en algún momento se iba a abrir la caja de Pandora y iban a empezar a salir todo lo que hoy en día ya se conoce, los chat GPT, todos los fenómenos, los sí, OpenAI, que son voz populi hoy en día. Y en ese momento vimos una clara diferenciación con el uso de los datos, que el Big Data ya se conocía, pero desde un punto de vista ético. Es decir, yo puedo usar grandes modelos para hacer grandes cosas, pero hay una componente que es la ética. Es decir, yo tengo que agregar esta parte de privacidad de datos, modelos claro, explicables, es decir, porque yo luego le puedo meter mucha información a la IA, me puede dar unos buenos resultados, pero si yo no sé el porqué de esos resultados, se me pueden quedar muchas lagunas. Es decir, imagínate en diagnósticos médicos. sí, Viendo una placa, la IA sabe que esta persona va a tener cáncer con un 85% de probabilidad. Vale, pero ¿por qué? claro, Yo sé que puede llegar a tener cáncer con un 85% de probabilidad, pero viene inferido por qué variable o por qué razón, en la cual yo luego puedo incidir para mejorar ese porcentaje de exacto, ese diagnóstico, ¿no? Entonces, vimos que ahí sí que había una laguna, te estoy hablando en el 2020, hoy en día la ética ya no es una novedad en las no, conversaciones de IA, ya es un must, es un commodity, como se le dice en la industria del SaaS. Entonces, a partir de ahí surge Human Trends como un AI Lab que hace soluciones de inteligencia artificial, pero con esa componente ética, donde tenemos 4 principios, que es, como te comentaba, no meternos en la privacidad de los datos, en aquellos datos que son privados y sí, sirven para catalogar una persona, como son el nombre, la dirección, el género, por ejemplo. Nosotros intentamos no trastear con esos datos. claro, Hay otros datos que pueden inferir muchísimo mejor, más que nada en temas de compra, en temas de marketing. sí, Luego sí, sí podemos entrar en temas de personalización, pero no hace falta conocer el árbol para conocer el bosque. Al final, cuando se sí. hacen estudios en marketing y ventas, se estudian por comunidades y no tanto uno a uno, ¿no? Eh, ¿Y, y cuál ha sido, a ver, porque este webinar de hoy, este webcast, va a tratar de la tecnología y un poco de las oportunidades en el sector tecnológico sí, para los emprendedores. Por eso creo que tú eres un representante muy bueno, porque has sido un valiente, pero además también has tenido muchísima intuición en ver por dónde venían las cosas, ¿no? Y has utilizado la pandemia, ese momento en el que
tu hermano y tú estabais aburridos y os inspirasteis y pudisteis prever un poco por dónde iba la tecnología en este momento. Para ti, ¿cuál fue el mayor reto como emprendedor y además teniendo este reto dentro del sector tecnológico? Sí, ahí una salvedad. No me considero en este caso un visionario, sí me considero una persona que se sabe rodear Ujú, de buenos profesionales y que en esa cohesión de equipo, que es justamente lo fundamental que te destacaría de qué es lo que nosotros en ese caso sí hicimos bien, fue generar un buen grupo. claro. En este caso, eso empezamos siendo cuatro, pero luego sumamos más profesionales. Eh, la visión global, esa cohesión, ese trabajo, esa sinergia, esa palabra que tanto hoy Sí, en día también te comentan en LinkedIn, vamos a generar sinergias, ¿no? sí. Ya lo hace la IA. La IA te hace el mensaje con esa palabra. Esa sinergia colectiva es también lo que fue fundamental. Es decir, hoy en día en Human Trends avanzamos tanto en tan poco tiempo, bueno, 5 años, que si yo tuviese que darme una palmadita en la espalda fue esa cohesión de equipo. Claro. Ese mix entre grandes profesionales, pues te estoy hablando que estoy hablando de físicos, científicos de datos, un geólogo, un criminólogo, que a Ujú. priori todas esas profesiones dentro del mundo de la IA no hay ningún informático. Entonces, ¿cómo profesionales tan dispares se pueden aunar y sacar algo tan valioso, ¿no? Como pueden ser un laboratorio de datos que a priori ninguno de ellos era programador, ¿no? Entonces, esa cohesión de equipo, ese conocer dónde empieza mi expertise, dónde termina el mío, dónde empieza el de mi compañero y yo saber qué tengo que hacer en el momento adecuado para nutrir esta sinergia que se genera, creo que ese fue el mayor reto y lo mejor que hicimos y seguimos haciendo hoy en día en Human Trends. Lo que estás diciendo es muy esperanzador para los emprendedores. Y además, estás comentando lo del equipo, estos equipos con perfiles diversos, ¿no? Eh, y es una gran verdad lo que estás diciendo, pero todavía existe un sector, digamos, más tradicional, más conservador, que se aferra a perfiles técnicos, ¿no? Con estudios y experiencia muy técnica, muy de la informática, para contratar en empresas o para lanzar proyectos, ¿no? Y es verdad, y tú lo estás diciendo, que sin embargo en la IA, que cuando hablamos de IA hablamos de un concepto muy grande, que la gente también lo has Sí. explicado muy bien, ¿no? Que la gente sepa que la IA no es una cosa, sino que son varias cosas. Me parece que tú sí que has sido visionario y muy atrevido, ¿no? Al utilizar esos equipos, ¿no? Esos perfiles diversos, ¿no? Que yo creo que y me dirás que sí, ¿no? Que te aportan un conocimiento mejor del mundo, porque la IA es para el mundo, es para las personas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al final, lo que sí te puedo decir es que cuando el negocio es de uno, uno arriesga muchísimo más. Es decir, Claro. estas personas que te digo son cofundadores de Human Trends, no son trabajadores. Entonces, lo que los mueve, si bien tengamos distintas profesiones, es la necesidad de hacer algo distinto, la necesidad de hacer algo propio, la necesidad de aportar valor y una pasión, en este caso, que es el emprendimiento o pueda hacer distintas labores más técnicas dentro de esa startup que fundamos años atrás. Pero sí, llevándolo al ámbito más empresarial, yo si tuviese que contratar a alguien hoy en día, pues difícilmente le miraría lo que hizo. Si bien puedo venir, por ejemplo, sí puedo aportar, perdón, que tenga un background más técnico con X conocimiento, pero antes prefiero mirar un portfolio de proyectos que tenga, por ejemplo. O sea, a mí me da igual que sea abogado, que si yo estoy buscando un backend developer y puedo ver, yo que sé, en su GitHub tiene determinados proyectos Sí, que me dice que, yo que sé, utilizó un Django para hacer un buen backend o después utilizó Fast API, son distintos frameworks, ¿no? Y es abogado, pues a mí que me da igual 8 que 80, ¿no? claro. Si es abogado, mejor, le pregunta. En una startup nos vendrá bien cuando tengamos temas de legal, pero mientras yo estoy valorando su capacidad para hacer desarrollos de backend, por decir un ejemplo en concreto, ¿no? Entonces tú, como emprendedor, estás muy centrado en el equipo, o sea, le das mucha importancia al equipo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Creo que
Hoy en día, más que nada, te estoy hablando del equipo cofundador, ¿no? Sí. Porque es lo que yo veo. Somos un equipo que dentro de Human Trends, pues fuimos probando, nos fuimos desempeñando en distintas labores y fuimos validándonos con el desarrollo de distintas herramientas. Si bien nosotros cuando empezamos intentando resolver pruebas de concepto que nos traían nuestros principales advisors, que hoy en día Ujú. son cofundadores de Human Trends, que eran totalmente dispares. Venían, si bien en las verticales de publicidad y marketing, pero eran, por ejemplo, una prueba de concepto era quiero escuchar todo lo que digan sobre X político, no vamos a entrar en nombres, en la televisión. ¿Por Ujú. qué? Porque tenía 50 analistas con el oído puesto y quería automatizar eso. Y eso dio paso a uno de los softwares que hoy en día comercializamos. Otro venía y decía, quiero optimizar o quiero saber con qué porcentaje de probabilidad me van a contestar a las llamadas en mi call center. ¿No? Eran casos de uso que a priori pueden estar emparentados en marketing y ventas, pero que son dos softwares distintos. Al final, lo que fuimos viendo fue problemas reales que tenían las personas. No, nosotros como equipo intentamos encontrar una solución optimizada usando IA, pero al final eran campos de prueba totalmente dispares entre sí, que lo que nos hacían era validar que lo bueno no era la solución, que sí, también, pero lo bueno era el equipo, que se hacía con soluciones a esas preguntas que nos hacían, en este caso, nuestros advisors, que venían con un conocimiento Sí. experto en los diferentes campos, ¿no? ¿Y cómo empezasteis a captar esos clientes? Pues yo siempre defino que la fórmula de nuestro éxito, si bien está ligada mucho al equipo, siempre también estuvo ligada con codearnos con expertos en Sí, diferentes áreas que van a venir con en este caso, el pain, que ellos como expertos puedan llegar a tener, la necesidad imperiosa de resolver algo y que eso luego se puede extrapolar a distintos expertos en ese área. Como bien te claro, digo, un asesor político viene con un problema sobre automatizar y quitarse en este caso, pues una labor muy manual y poder centrarse luego en la accionabilidad de la información que se obtenga, de escuchar automáticamente lo que se comente sobre el político en la televisión. Y claro. esto da, entonces, luego otro, saber con certeza si le iban a contestar una llamada y poder optimizar el uso de call centers externos, ¿no? Y no tener que llamar con el prueba de error, sino centrarse Claro. en aquellos leads que tengan más probabilidad de contestarle en función de sus actividades en el embudo de venta. Al final, el que te da esa capacidad de desgranar, esa capacidad de inferir en el problema es el experto con el que te codeas. Entonces, con un Claro. buen equipo, un experto en la materia que también actúe de cofundador en la solución, tú puedes dar, y potenciado por la IA, tú puedes dar con una solución que luego se pueda comercializar en ese sector de manera muy sencilla porque va directamente al kit de la cuestión, es decir, resolver un problema que tienen muchos expertos, Y, potenciado en este caso por un experto que está metido como co-founder. y exacto, pues es que es muy interesante porque parece como que cada uno habéis aportado un proyecto o una parte del proyecto y os habéis hecho como co-founder. Os habéis hecho co-founders, perdón, pues no me estaba explicando bien. ¿Y cómo fue esa captación de fondos, esa financiación? ¿Cómo lo conseguisteis? ¿Cómo empezasteis? Pues mira, la historia es bastante divertida. Eh, si bien estas personas que terminaron invirtiendo, que son Max y Polo, terminaron invirtiendo en Human Trends, eh, es algo que nos toca de cerca porque son personas que éramos conocidas, eran conocidos de conocidos, pero que nos pusimos en contacto por una labor que nosotros estábamos haciendo en pandemia, que era recopilar información de Twitter en este caso e intentar predecir, era en Argentina Ujú. el ejemplo, intentamos predecir cuántas personas se iban a manifestar en contra de las normativas que hacían frente al COVID en Argentina. Esto nosotros, Interesante. un informe que hicimos para la CNN en Argentina y uno de nuestros inversores, Angels, escuchó la entrevista que nos hacían en la CNN, en la radio de Argentina, y nos llamó, nos dijo que le interesaba mucho, que quería aplicar este tipo de conocimientos en torno a la publicidad y el marketing, y así fue como empezamos a rodar, nos trajeron pruebas de concepto, validamos esas pruebas de concepto y empezamos a llevar las distintas soluciones que habíamos dado a los distintos profesionales que ellos conocían.
y a partir de ahí paquetizamos las distintas soluciones que vimos que tenían más proliferación y salieron los distintos softwares as a service que hoy comercializamos. Claro, me imagino, porque yo estoy pensando en mis emprendedores, ¿no? Que cuando te escucharán dirá, uy, pero es que estos lo han tenido fácil porque tenían una gran idea, Bueno, luego enseguida tuvieron contactos, ¿no? Entonces, hablando del sector tecnológico que es tan competitivo, ¿no? O sea, sí. tú, y además estamos ya entrando en el tema este de la IA y vosotros habéis desarrollado algo que es muy, muy necesario y además muy útil y lo aplicasteis en pandemia, o sea, visteis, detectasteis esa necesidad. Entonces, ahora, un emprendedor que tenga un perfil más tecnológico, ¿qué crees que oportunidades tiene para empezar un proyecto? Pues yo, antes de meternos en la oportunidad para empezar proyectos, yo lo que sí le voy a decir es, uno puede estar preparado, nosotros estamos preparados y nos faltaba esa oportunidad que vino de la mano de estos inversores. Claro, Pero, estar preparado y la oportunidad puede ser una conjunción de efectos que pueden ser catalogados como suerte, pero para claro, que se dé la suerte tienes que estar uno preparado y luego se te tiene que dar la oportunidad. ¿Y cómo se te da la oportunidad? Exponiéndote. Entonces exacto. nosotros nos expusimos en este caso a través de una entrevista de radio, que la conseguimos tocando puertas. Muy Yo lo que hoy en día, interesante. yo lo que hoy en día aportaría y digo, si tuviese que empezar a hacer algo con más tiempo del que hoy en día hago, es haber empezado a documentar mi progreso muchísimo antes. Yo, si bien así empezaba resolviendo estos casos de estas pruebas de concepto que me traían a la puerta, a la par hubiese empezado a publicar en LinkedIn, cosa que no hice. Claro, Imagínate, hoy en día llevo un poco más de año y medio publicando en LinkedIn y si hubiese empezado hace 5 años, igual hoy en día que me va bien, no me quejo, pero me iría muchísimo mejor. Lo que sí les puedo decir es, si te consideras que estás preparado, pues comienza a exponerte, que eso lo que va a hacer es que otras personas vean lo que haces y eso te va a potenciar esas oportunidades. Entonces luego la oportunidad más la preparación es lo que va a dar esa suerte, porque la suerte existe, pero es la conjunción de estas dos cosas. sí, por supuesto. Y desde ese punto de vista, vosotros visteis la oportunidad, ¿no? Visteis en pandemia esa oportunidad, empezasteis ese proyecto, encajaba con una necesidad real. ¿Qué oportunidades ves ahora? Vale, pues dentro de la inteligencia artificial, si bien catalogar a una startup, a un laboratorio de datos hoy en día como una startup, pues tiene que ser demasiado disruptivo dentro de si se dedica a la IA o solo al análisis o al business intelligence, pues es difícil hoy en día catalogarlo porque hay mucho Claro, desarrollador de IA, hay mucho, más que la IA hoy en día se democratizó tanto, antes si no existía, cuando no existía ChatGPT, pues, o la IA generativa te puedo decir, bueno, pues sí, necesitas un perfil más técnico. Hoy en día con herramientas como N8N o Make puedes automatizar un montón de cosas con ayuda de la IA y ni tienes que saber programar, más que nada en Make o Zapier, ¿no? Que es que son... además aquí te voy a interrumpir porque anda rondando la noticia, bueno, ya hace unos meses que se está hablando del tema, ¿no? De que dentro de poco no será necesario programar. ¿Es verdad esto? ¿Qué opinas al respecto? Sí, o sea, al final, esto ahora si quieres te lo contesto para no perder el hilo. Entonces, Perfecto, sí, yo sí. lo que hoy en día creo es que en tendencias tecnológicas, la IA si bien llegó para quedarse, pero lo que yo le recomendaría a una startup es que encuentre un problema en un nicho determinado y use la IA como una herramienta. Y luego, Ujú. dentro del sector de la tecnología, si yo me tuviese que meter en algo, en una tecnología en concreto, me metería más en el hardware que en el software. Ah, Eh, sí. uh, es Me decir, sorprende, me sorprende. sí, más que nada, porque no es algo que toque y me llama muchísimo más la atención Ah, y sé bueno, que va a estar muchísimo más demandado claro. que meterme a competir, a desarrollar IA contra, no sé, unos grandes competidores. Si bien nosotros empezamos como un software como un laboratorio de datos, lo que hoy en día, orientado a la IA, nos da de comer son estos software que desarrollamos en su momento, es decir, resolver un problema en concreto y con la IA lo potencias, pero lo que te da ese valor de startup es resolver un problema que existía antes de la IA. Es Sí, decir, es
tú tienes que resolver un problema y luego con la IA lo potencias. Tu core value no puede ser la IA. claro, Entonces, y luego dentro del sector tecnológico, la IA seguirá creciendo, pero veo a la robótica mucho más, con un campo mucho más, o robótica o hardware, con un sí, campo mucho más como explotable que ponerte a competir contra un OpenAI o los Anthropic o los Google, que ya están democratizando mucho el acceso a grandes modelos que serán esos cerebros que avance en el futuro, ¿no? Entonces creo que el hardware puede ser algo que tiene que avanzar a la par de todos estos avances tecnológicos porque cada vez se va a necesitar más capacidad de cómputo. Y el tema de la sí, programación, pues sí es algo que, eh, pues sí, sí, la programación es algo que sí va a terminar desapareciendo, no creo que ya, pero labores como la programación, labores como la toma de decisiones, cada vez van a estar más abocadas a incorporar la IA y si bien hoy te dicen, no, bueno, pero tiene que haber alguien supervisándola. Sí, eso sí es verdad. Estamos es hablando de que verdad. en los próximos 5 o 10 años sí van a necesitar, en vez de un equipo de 10 programadores, tal vez 3 programadores con una IA, con un copilot o alguna IA generativa que los ayude a programar. De aquí a 10 Claro. años, seguramente la IA programe todo Sí, o tome las además, decisiones. sí, además, bueno, es que te quiero preguntar dos cosas, pero para que no se me vaya, el tema de los asistentes virtuales, ¿no? Que Sí, los agentes, que digamos que ya no se habla de asistentes, sino que se habla de agentes. Explícanos un poquito qué es eso. sí, pues un agente de IA es básicamente una IA que tiene una capacidad de actuar de manera autónoma, es decir, resuelve determinados temas, ¿no? Por ejemplo, la atención al cliente, en función de lo que se le pregunte o lo que se es capaz de interactuar de manera autónoma, como bien dice la palabra, con el usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que le pregunto una duda y sin referirse simplemente a un banco de datos, es capaz de interactuar como un humano con esa persona. Y al Sí, final, los agentes de ella, o por ejemplo, manejar un ordenador, ¿no? Enviar mails, automatizar labores. Los agentes de ella son capaces de ser generales, actuar como un humano. Básicamente, esa vendría a ser un poquito, sin sí, meternos en nada técnico, son capaces de actuar como un humano, son IAs capaces de actuar como un humano en diferentes labores. Y cada vez sí. van a ser más generales. Sí, no, es un nicho que se está desarrollando ahora y mucha gente está hablando de eso como tendencia. Y tú en la solución que desarrollaste de inteligencia artificial para marketing, que es la que estabas hablando, ¿no? De búsqueda de contenidos, Sí, Explícanos ahora lo cómo explico. funciona, sí, explícanos. Sí, desde Human Trends tenemos distintas soluciones. Nuestro buque insignia, por así decirlo, es Trendsites, que básicamente vendría a ser como una herramienta que te ayuda a encontrar tendencias. Trendsites es el avistador de tendencias, podría ser una Sí, traducción al español. Trendsites es una plataforma que es capaz de conectarse a todos los medios de comunicación. Cuando digo todos los medios de comunicación es que Trendsites escucha la televisión, o sea, ve la televisión, escucha la radio, escucha podcast, lee contenido en redes sociales, ve videos en TikTok, es capaz de bajar toda esa información y brindarla a los tomadores de decisiones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú puedes meter una keyword, una palabra clave, imaginemos Coca-Cola, y Trendsites pone a disposición todo su motor de IA para bajar toda la información que se vaya mencionando de Coca-Cola. Si, por ujú, ejemplo, en televisión mencionan a Coca-Cola o sale un logo de Coca-Cola, esa información se baja. Y además de la información que estamos hablando del vídeo o del audio o del texto, se analiza el contexto en el que se menciona a la marca. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy hablando en un podcast sobre Coca-Cola y digo la Coca-Cola es muy mala, y Trendsites está escuchando esa conversación, va a reportar que se habló negativamente de la marca. Y eso claro, le llegará a los tomadores de decisiones que van a poder, en el caso, por ejemplo, un director de comunicación, va a poder tomar cartas en el asunto. Y como es información que le llega en tiempo real, va a poder inferir qué hacer en qué situación. Por ejemplo,
imagínate que están, no sé si se acuerdan de lo que pasó en la Eurocopa con Cristiano Ronaldo, estaba en una rueda de prensa y le habían puesto una Coca-Cola, que era el Sí, principal patrocinador. Cristiano Ronaldo, sin decir nada, cogió y la movió, la quitó de la cámara y puso un agua. Y hizo como sí, una seña de que, bueno, automáticamente las acciones de Coca-Cola bajaron. bajaron estrepitosamente y eso desencadenó muchas conversaciones negativas. Con Trendsites lo que hace es, al estar mirando 24/7 un determinado canal de televisión o escuchando la radio, y a la vez analizando la imagen, hubiese detectado el logo de Coca-Cola y hubiese detectado el contexto en el que se dio y a la vez, al estar escuchando redes sociales, puede hacer esa cruza de información de manera automática. Esto hubiese catalizado que Coca-Cola hubiese actuado de manera rápida e intentar subsanar esa crisis de reputación que vino sin quererlo ni beberlo, ¿no? Sí, yo estoy pensando, bueno, como profesional del marketing, que es muy útil para nuevas ideas, ¿no? Cuando tú tienes que hacer una campaña de marketing, estar buscando algo original, es importante estar ahí, ¿no? Escuchando esas tendencias, pero sí que es verdad que esta herramienta te puede ayudar. Pero al marketing ahora le está pasando también una cosa, y es que cada vez hay más inteligencia artificial que puede sustituir muchas tareas más técnicas que hace el marketing, ¿no? En ese sentido, Totalmente. eh, ¿qué relación, cómo ves la relación entre la inteligencia artificial y el marketing en los próximos años? ¿Qué va a pasar? ¿Va a desaparecer esa parte técnica del marketing igual que que están desapareciendo o que van a desaparecer esos programadores? ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo como un potenciador. Si bien lo que van a desaparecer en el corto o medio plazo van a ser esas tareas más automáticas, pero creo que en el marketing como tal no va a desaparecer No. porque es súper necesario, pero lo que se va a hacer la IA va a potenciar los resultados que obtengamos con el marketing. Por ejemplo, vamos a crear mejores campañas de publicidad porque la IA nos va a permitir personalizarlas muchísimo más. Vamos a poder hacer tests A/B mucho más rápido, ¿no? Para saber voy a poder, por ejemplo, crear una publicidad para super nichos. Dentro de un gran nicho, voy a hacer una publicidad enfocada a super, y voy a poder iterarlas muy rápidamente. Eso lleva al caso de las ads, ¿no? Que eso ya se hace, ¿no? Sí. Luego imagínate dentro de todo lo que es la atención al cliente, ya se está viendo con los agentes, pero se va a poder hacer un onboarding muchísimo más personalizado dentro de todas las herramientas que van a estar existiendo. La automatización va a llegar a un nivel en donde se va a poder optimizar mucho más la atención al cliente y, por ejemplo, poner una persona diferente para cada caso. Y no vamos a necesitar cracks del marketing Sí. haciendo cosas manualmente, ¿no? Entonces, sí Mm. veo que va a ocupar mucha labor, pero esa capacidad humana, ese acercamiento no se va a quitar, sino que se va a potenciar. Incluso va a permitir que las personas solo tengan que hacer labores que un humano solo puede hacer, como es, por ejemplo, entender a un cliente que no pueda encontrar una solución en un caso específico o centrarse más por el trato al cliente, ¿vale? En este caso más que, por Sí. ejemplo, la redacción de un reporte, que la va a poder hacer una inteligencia Mm. artificial, ¿no? Entonces, el marquetero como tal no va a desaparecer, va a potenciar su trabajo. Lo que sí vamos a ver tal vez es en la reducción de la plantilla, donde antes se necesitaba un Claro. equipo de 20, tal vez hoy en día se necesita un equipo de 5, pero eso también va a inferir en el salario que vayan a tener esas personas. Volvemos al tema de Human Trends y la inteligencia artificial enfocado en la ética, que me parece fundamental. Desde tu punto de vista de emprendedor, ¿cómo aconsejarías tú a ese emprendedor tecnológico que quiere estar comprometido con la ética para lanzar su proyecto tecnológico? Pues nosotros al final, dentro de Human Trends, lo que primero tenemos claro es eh, qué puntos sí son, o sea, qué puntos tomamos como líneas rojas. En este caso, nosotros Claro. siempre tomamos la privacidad, la transparencia, la no discriminación que pasa porque el modelo no tenga sesgos y el alto rendimiento. Es decir, que a pesar de las otras tres líneas rojas, el modelo no pierda capacidad de rendimiento y ofrezca buenos resultados. A partir de ahí ya va a depender la aplicación de la ética dentro de los marcos en los que tú quieras aplicar inteligencia artificial, porque no es lo mismo que tu empresa
trabaje con datos médicos o con datos de Claro. aseguradoras, que trabaje con datos de marketing al final o ventas, que pues a priori son datos mucho menos sensibles, ¿vale? Por decirlo de esta manera. Pero lo que yo sí le diría al emprendedor es que se rodee, por ejemplo, hoy en día existen comunidades como pueden ser organizaciones, como puede ser Odisea, que dentro de la IA se asegura de enseñarle a los emprendedores que quieran, emprendedores y empresas que quieran aplicar inteligencia artificial, cuáles son los estándares éticos dentro de los cuales una persona se tiene que mover. Hoy en día ya se están trabajando en marcos éticos y como estándares que siguen las leyes que van sacando desde Europa. Eh, si bien soy un apoyo vertiginosamente que se implemente ética cada vez más, sí Sí. soy pro a que esta aplicación de estándares no se convierta en algo burocrático, ¿no? Como pueden ser cuando uno va a sacarse el DNI y tiene que presentar 18 millones de papeles, ¿no? Porque Sí. al final agregar burocracia al emprendimiento es como poner palos en la rueda, ¿no? Es decir, a ti te interesa que el avance de las startups españolas sea al mismo ritmo o vaya al mismo pace, al mismo paso que Sí. las de Estados Unidos o las de China que avanzan vertiginosamente. Eh, si bien es claro que hay que tener una componente ética, no hay que entorpecer el camino. Pero sí estoy claro que si yo voy a desarrollar IA, tengo que tener claro que la ética va a tener que jugar un papel fundamental, más que nada con todo el auge del Big Data y la tecnología, pues cada vez más se van a dar reemplazos de identidades, voy a tener que pues, estar abierto a que cada vez seré más vulnerable con estos agentes autónomos, así como te digo que pueden estar en la atención al cliente, una persona va a poder tener un ejército de hackers Exacto. atacando o ideando formas de vulnerabilizar los datos de una empresa. Y así también voy a poder tener un ejército de defensores, hackers de sombrero blanco, ¿no? Que busquen vulnerabilidades para luego intentar solventarlas, ¿no? Pero al final, la ética es algo que sí voy a tener que tener de primera mano y va a estar codeada con eso, con los datos que yo voy a querer trastear con mi inteligencia artificial dentro del problema que yo quiera resolver dentro del mundo del emprendimiento. Claro, porque además, efectivamente, estás tocando el tema de la legalidad. Claro, un profesional, un emprendedor, tiene que tener esos límites que da la ética en este tema que es tan peliagudo, ¿no? El tema de los datos, proteger la información de sus clientes, ¿no? Pero efectivamente, como estás diciendo muy bien, puede haber malas intenciones, puede haber hackers que traten de tomar esos datos y hacer, bueno, y cometer delitos, porque son delitos, ¿no? Entonces, Y perdona sí, Pilar, que no es menor, si uno quiere estar preparado para adoptar responsablemente la IA, no solo va a tener que tener en cuenta la ética, sino asesorarse bien, ya que no todo el mundo claro, que dice ser gurú va a dar buenos resultados aplicando IA. Es decir, no es solo aplicar un modelo y esperar a que salga dinero o me dé rentabilidad, sino que también hay que tener una labor de consultoría previa para saber si la empresa va a estar preparada o no para adoptar esa IA. Entonces, suele ser más claro, complicado que un plug and play y tener en cuenta que yo quiero usar IA para lo bueno, ¿no? No solo para lo malo, como comentábamos antes, pero sino también estar claros de que yo voy a adoptar IA de forma responsable si tengo en cuenta esa preparación tanto a nivel profesional como técnico que va a conllevar el adoptar esta tecnología. Entonces, solo así voy a estar preparado para luego aplicarla de forma ética, saber que estoy tratando datos de una manera privada que vayan adecuadas con la GDPR, saber que mis modelos son transparentes y no tienen sesgos, es decir, si estoy preparado previamente. Y eso pasa por claro. asesorarse de manera correcta. Efectivamente, cumplir la legalidad vigente, porque es verdad que en este aspecto se irán haciendo cada vez más leyes, porque esto está creciendo, esto se está desarrollando, estamos todavía un poco en pañales realmente, ¿no? Entonces, tienes mucha razón que es importante ese asesoramiento, pero ¿de quién te asesoras realmente? Porque ahí eso es complicado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo ahí aprovecho, si quieren,
tener una reunión conmigo o con mi equipo, pues nos pueden buscar. Estamos muy activos en redes sociales y nos encanta también asesorar. Solemos tener una primera reunión de forma gratuita para hacer ese assessment. Entonces siéntanse libres de agendar una reunión con nosotros y plasmarnos los problemas o cómo quieren abordar este tema de la IA y en función del estadio en el que se encuentra su empresa o la preparación, también pues se hace de una manera o de otra, ¿no? Sí, porque además hay una gran, mira, hay una gran distancia. Tú has dado el salto, ¿no? Y has pasado en poco tiempo a ser un emprendedor, a ser un empresario, porque yo creo que ya eres un empresario, ¿no? Con toda tu experiencia. Pero sí que es verdad que pegar ese salto no es fácil, ¿no? Y sobre todo en la situación que estamos ahora, ¿no? Sobre todo eso, esa amenaza de la IA, ese miedo, ¿no? De la privacidad de los datos, de la ciberseguridad y todo eso que es realmente complicado, ¿no? Desde ese punto, ¿tú qué consejo das? Aparte de que se asesoren, pero ¿qué tiene que tener un emprendedor tecnológico de responsabilidad ahora? Porque además eso va a marcar el futuro, ¿no? Con responsabilidad, ahora, ¿a qué te refieres? ¿Para aplicar la IA o para Sí, llevarla a para aplicar otra? la IA y para lanzar su proyecto pensando en el futuro. Va, En ese sector que está cambiando, que está creciendo, esas leyes que se están adaptando, porque claro, lo que está pasando ahora en 2025 es muy diferente de lo que pasaba en 2020. Tú lo viviste y tú mismo has visto esos cambios. Por lo tanto, sabemos que esto cada vez va más deprisa. Está creciendo a mayor velocidad la tecnología, con lo cual la postura que adaptes ahora puede ser que en 5 años ya no te sirva, ¿no? total, o que mismo el ámbito legal se meta de lleno en tu modelo de negocio y no lo haga viable, porque te puedes estar metiendo en Efectivamente, una zona gris o directamente en un ámbito ilegal. Yo lo que le diría a una persona que sabe que va a trastear con datos sensibles o que se quiere o que quiere resolver un problema que implique mapear a una persona mucho, ¿no? En temas claro. de psicología, en temas de educación, pero no la educación como por encima, sino la educación hiperpersonalizada, en donde tienes que saber muchos datos sensibles de la persona, como su entorno, su background. Yo les diría que tengan alguien que sepa mucho de legalidad y que se empape de los avances en torno a las leyes que van a estar en torno a la IA y que eso lo tengan en su agenda, así como tienen el desarrollo de producto o venderlo, o buscar inversión, que también tengan un asesor legal súper competente en este aspecto y actualizado, porque son cosas que se van cambiando día a día y algo que puede hacer que se te caiga el modelo de negocio, aunque tengas Ya. una tecnología vanguardista, ¿no? Pero Entonces, que no tengan miedo a emprender, porque si no, 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 no. es decir, al final, si no es parálisis por análisis, ¿no? Exacto, no, pero si bien estamos claros de que esto es un consejo para un emprendedor que se vaya a meter a analizar datos médicos o datos, no sé, psicológicos para, no sé, o para lo que sea. Pero un consejo más generalista para emprendedores es que el emprender es hacer algo por ti mismo. Todo lo que hagas por ti mismo, para mí, te paga con creces que hacerlo para los demás. Aunque si bien hay una componente muy altruista en el emprender, porque tu objetivo es resolver un problema que tienen en general muchas personas, más que nada si haces algo B2C, vas directamente a la persona, más Sí, que un B2B que también puede tener una componente altruista, pero el hecho de emprender también va con una componente de libertad, de hacer algo por ti mismo, de poder decidir qué haces luego, desde ya sea un negocio propio hasta, por ejemplo, darte más tiempo a ti mismo para conocerte mejor o ejercitarte, ir al gimnasio. Es decir, todo lo que hagas por ti mismo te va a pagar con creces que si lo haces para otras personas. Entonces, eso es un consejo que sí le puedo dar a alguien a cualquier persona, no tiene por qué ser un emprendedor. claro. Eh, ¿No? Y a nivel práctico, ya creo que para finalizar, hemos hablado de los avances de la IA, hemos hablado de ese software o esas soluciones, esos desarrollos de IA que van a ayudar a nivel de técnicos, de programadores, pero también sobre todo en el tema del marketing, ¿no? Eh, pero todo eso cuesta mucho dinero porque, claro, muchos emprendedores dirán, a ver, yo quiero ser innovador. Por ejemplo, hablamos del tema del marketing, ¿no? Dices, bueno,
yo no quiero gastarme tanto dinero en marketing. Antes has hablado de los anuncios de pago, que como ya Google y todas las redes sociales utilizan esa inteligencia artificial para analizar los datos y para recomendarte las mejores campañas, los mejores contenidos, etcétera, etcétera. Yo que me relaciono con muchos emprendedores que están empezando de cero cero, ¿vale? Claro, les entra el miedo de, ay, pero es que, ¿y cuánto me tengo que gastar en marketing? No es la pregunta que me hacen todos. Todos me preguntan, ¿cuánto me tengo que gastar en marketing? ¿No? Claro, si les hablamos de un futuro en que hay automatizaciones, que vamos a reducir los puestos de trabajo de los técnicos de marketing, dices, ya, pero ¿cuánto cuesta todo esto? ¿Que me tengo que comprar un software para cada cosa? ¿Cómo es esto? Sí. Para empezar, por ejemplo, si tú estás empezando un software o estás empezando a vaticinar una idea o ya tienes una idea, lo que necesitas es validación, no necesitas pagar publicidad. Eso sería lo Claro, primero que le diría a una persona, o sea, que se olvide de la publicidad en Google. Tú necesitas validación. Por ejemplo, si yo tengo un software que sé que es competente, ya alcanzó el estado de MVP, iría y tengo bien validado, perdón, tengo bien segmentado mi buyer persona, se lo ofrecería de forma gratuita. Es muy bien, decir, nosotros dimos con software útiles, primero porque teníamos una persona experta en el equipo que sabía qué es lo que quería lograr con ese software, le dimos forma con el equipo de Human Trends, sumando el expertise de esta persona y fuimos a buscar personas que este experto, que era parte del equipo, ya conocía para que las validaran. muy Una vez bien, esas personas lo validaron y se convirtió en algo que no podían dejar de utilizar, pasamos a la figura del distribuidor. Perfecto. A ti te gusta esos evangelizadores, esos embajadores, ¿te gusta este producto? ¿Quieres seguir usándolo de manera gratuita? Ofrécelo a tu cartera de conocidos, de expertos y llévate un porcentaje por cada venta que nos traigas. De esta manera es una base ya tú tienes unos early adopters contentos con tu producto que te ayudaron a validarlo y a iterarlo y convertirlo en algo más que un MVP. por Cuando tienes eso, supuesto, ya luego tienes una base de fidelizadores de otras personas. Es decir, eso vale muchísimo más que la publicidad. Que venga una persona totalmente. que conoce al CEO de X empresa y le diga, mira, con este software, con este producto, con esta IA, mejoré X% mis conversiones, mejoré X% mi tasa de aceptación del producto, reduje esta crisis de reputación en 2 días, la mejoré, la subsané. Eso es muchísimo mejor que yo vaya y pague publicidad. Y otra cosa, porque la publicidad, hasta que tú das con el nicho, con el tipo de mensaje que tienes que dar, por ejemplo, tú pagas mes a mes, le pones 150 o $200 en Google, que Sí, bueno, dependiendo del mercado son pocos, sí, es poco. Entonces, tú tienes que estar mucho tiempo para encontrar el fit en el mercado, saber cómo hablarle a la persona claro. y tal vez no tengas tanto tiempo ni tanto dinero para destinar a la publicidad. Entonces, dar algo gratis, esperar Mm. el feedback o preguntar por el feedback, retroalimentarse con ese feedback, mejorar el producto y luego la figura del distribuidor, del referral, va a ser lo que te va a dar esos primeros 20, 30 clientes que te van a dar una estabilidad, te van a hacer conocer bien a tu buyer persona, que luego te va a ayudar a dar el salto a, por ejemplo, publicidad paga, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. La validación del producto es fundamental. Si tu producto no está 100% validado por tu mercado y no les gusta y no es bueno, por mucha publicidad que hagas o que te gastes dinero, no vas a conseguir realmente el éxito. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, pues para despedir, después de esta charla tan amena y con tanta información que hemos aprendido, ¿qué consejo final darías a ese emprendedor dentro del sector tecnológico de tu propia experiencia? Pues que se prepare, que no deje de aprender, pero que se exponga, que publique en LinkedIn, que toque puertas, que se anime a ir a una entrevista de radio, a asistir a podcast como pueda llegar a ser o webcast, que al final el objetivo es proliferar información, pero que se tiene que exponer. Es decir, si sos un experto en una habitación, no hay nadie que te escuche, pues no eres experto de nada. Es como Exacto. esa paradoja que dice, si un árbol se cae en medio del bosque y no hay nadie que lo escuche, hizo ruido el árbol,
pues tiene alguien que escucharlo sí o sí para poder decir si hizo ruido o no. Claramente va a hacer ruido, claramente eres un experto, pero si no sales de la habitación, nadie va a saberlo. Y para que alguien te dé dinero o te pague por hacer algo, te tienes que exponer. Entonces yo el consejo que le diría es, vale más que empieces a, por ejemplo, documentar tu progreso en LinkedIn o en un blog o, Mm, no sé, en una newsletter, y que en el camino te hagas experto y que cuentes tu camino hasta hacerte experto como ese camino del héroe, empieza su entrenamiento y luego termina pues convirtiéndose en superhéroe y luego en el camino, porque lo que vas a dar va a ser una sensación de, primero, pertenencia, vas a poder generar una comunidad. Segundo, pues te vas a poder mostrar vulnerable y que no sos sí. perfecto. Es decir, los expertos, mucha gente genera rechazo porque sienten como que son inalcanzables, ¿no? Y luego van a tener como una sensación de credibilidad, porque van a ver tu progresión. Entonces, hacer ese building public, esa exposición, es el consejo que le daría a cualquier emprendedor para que a uno lo conozcan. Fantástico, pues me ha encantado. Yo también voy a tomar ese consejo porque me parece muy bueno. Muchísimas gracias, Nico. Un placer escucharte y Igualmente. bueno, a todos los que estén interesados en los programas que desarrolláis, bueno, ya estás en LinkedIn, te van a encontrar Sí, fácilmente. Pues muchísimas gracias, un placer. gracias, hasta pronto.